Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Hace millones de años, un meteorito cayó en Chicxulub y casi acaba con los dinosaurios. En él llegaron 5 cápsulas misteriosas en las que dormían 5 seres superpoderosos. La primera era conocida como Mamá Lupi. Tenía el alma de una líder y el corazón de una madre. De sus dedos salía música que hacía bailar a todos. Era la que todos buscaban cuando el mundo se desordenaba. La segunda, rebelde y aventurera, se llamaba Carmenza. Aprendió a combinar las cenizas de los volcanes para crear especias para sus guisos e inventó un conjuro con el que hechizaba a quien renegara de ellas. El tercero, Fernando, valiente y testarudo. Era un domador nato de dinosaurios. Dicen que adoptó a un dinosaurio enano al cual le salieron cuernos. Por eso lo llamó Toro. La cuarta, nuestra querida Rosina Cirila, Chinita. Tenía más superpoderes que paciencia. Su mirada láser achicharraba dinosaurios y también a sus hijos traviesos cuando los tuvo. Sus pies bailaban todo el día y sus dedos tenían 2 habilidades: crear música como Mamá Lupi y crear instrumentos mágicos de limpieza. Dicen que creó la escoba, el recogedor, el trapeador y otros artículos de limpieza que hoy conocemos. Mantenía el cráter tan limpio que los microbios hasta le pedían permiso para entrar. Y la quinta era la más pequeña y era la reina. Se llamaba Rina. Su superpoder era la dulzura. Con una palabra amable y una mirada dulce, calmaba tormentas, reconciliaba enemigos y evitaba que Chinita achicharrara a sus hijos con su mirada. En aquellos días, el cráter era un paraíso. Cada mañana despertaban con la música que creaba Mamá Lupi, a la que llamó jarana. Desayunaban cosas extrañas que inventaba Carmenza y les daba nombres raros: salbutes, cocitos o tobichayes. Fernando fabricaba lazos de diferentes tamaños para practicar acrobacias con dinosaurios y pterodáctilos. Chinita se pasaba el día limpiando las piedras volcánicas, aunque nunca nadie entendió por qué. Y Rina tejía coronas de flores para todos. Era un mundo tan feliz que los pocos dinosaurios que quedaban aprendieron a zapatear. Un día, un pterodáctilo les llevó una noticia. Su misión es ir en busca del agua de la ciénaga que les otorgará la vida eterna. Está en un lugar apartado que ustedes llamarán Junugma. Deberán cruzar un lugar inhóspito lleno de 100 pies de 2 metros. Cruzar un río de horchata sin beberla. Domar un volcán de achiote. Evitar ser sacrificados en los templos mayas. Cuando todo eso se haya cumplido, encontrarán el agua de la ciénaga y ahí fundarán Junugma. Por un momento, Chinita dudó si tendría tiempo de dejar su cráter impecable antes de marchar. Pero Fernando la lazó, la subió al toro y los 5 partieron a la aventura. Durante el viaje, enfrentaron todas las pruebas que el pterodáctilo pronosticó. Mamá Lupi puso a bailar a los 100 pies con su piano. Carmenza apagó el volcán usando el poder de su yo no opino. Fernando secó el río de horchata encontrando la coladera. Chinita impresionó a los dioses limpiando Uxmal y en lugar de sacrificarla fue nombrada supervisora divina. Y Rina reveló la ciénaga al agitar un junco como cetro y exclamó ¡Junugma! Así recogieron el agua mágica de la ciénaga para asegurar la vida eterna y comenzaron a construir el pueblo. Fernando trazó las calles y la gente comenzó a llegar de todas partes, atraída por la promesa del agua misteriosa. Junugma creció rápido. Construyeron casas, jardines, aljibes y una iglesia, donde llenaron la pila bautismal con el agua mágica que aseguraba la vida eterna. Con el tiempo llegó la luz eléctrica, el correo, el telégrafo, la radio y hasta las planchas de carbón. Y un día comenzaron a llegar cartas. Cartas de amor que cada uno leía y releía a escondidas. Bueno,
todos menos Chinita. Y a esas cartas de amor le salieron alas y se llevaron a Mamalupi, a Carmenza, a Fernando y a Rina. Y Chinita agarró su máquina de coser y corrió a la iglesia. Les tomó medidas a los santos y se quedó en la iglesia para vestirlos. Un día, mientras cosía, Chinita encendió la radio y escuchó: Chinita, tú eres especial. Tu carta de amor no está aquí. Está en un lugar muy lejano que se llama México DF. Tu misión es ir a buscarla, para lo cual tendrás que adoptar otra personalidad. Secretaria. Este mensaje se autodestruirá en 5-4. Antes de que se destruyera el mensaje, Chinita llenó una botella con el agua de la ciénaga y con un solo destello de su mirada láser apuntó a la cubeta, la cual giró y le salieron hélices. Chinita se metió en ella y partió volando rumbo al DF. Ya en México, Chinita consiguió trabajo como secretaria y gracias a su talento de pianista tecleaba 1000 palabras por minuto, dejando a todos boquiabiertos. Bebía su agua mágica y buscaba la tan esperada carta de amor. Un día llegó por fin su carta de amor, pero no en papel, sino en forma de un panezote bigotón y guapo, tan irresistible que Chinita gritó: ¡Me caso contigo! Aquel panezote que llamaremos Cuachito se había acercado a Chinita solo a preguntarle la hora, pero al verla tan alborotada, la tomó del brazo y la llevó al altar sin darle chance de buscar su trapeador. Lo que Chinita no sabía era que Pedro Infante la amaba en secreto. Al enterarse de su boda, el cantante tomó su primer tequila, subió al avión cantando Amorcito Corazón y encontró su trágico final. Chinita y Cuachito vivieron un amor tan grande que hasta los boleros se quedaron cortos. Tuvieron 3 hijos. La primera, María, que en cuanto sintió el smog del DF dijo: ¡ay se ven!, y regresó al cielo. Pero generosa, nos mandó a mi hermana y a mí para iluminar la vida de Chinita y Cuachito. A propósito, el que narra la historia soy yo, el guapo Ramón, o General de Gas si prefieren. Chinita hizo de la limpieza su misión sagrada en su casa. Eliminaba manchas y hacía volar objetos por el aire. Si estabas comiendo, más valía que no te distrajeras, porque el plato volaba al fregadero. Cuentan que las hormigas, hartas de no encontrar ni una amiga, organizaron una protesta afuera exigiendo su ración. Mientras Chinita limpiaba y lavaba trastes y bebía de su agua mágica, vio cambiar al mundo. En los 50s emitió su voto por primera vez, pero defendió a Gutierritos. En los 60s evitó que el polvo lunar del Apolo 11 se metiera a su casa a través de la televisión. En los 70s enloqueció de felicidad con la televisión a color, el teléfono y la cocina integral. En los 80s nunca pudo poner el cassette en la videocasetera. En los 90s no entendía cómo su hijo escribía en algo que llamaba computadora. En la década del 2000 le pareció escuchar que adentro de la computadora habitaba la señorita Internet y se asustó. En la década del 2010 tomó por primera vez un Uber, pero hasta la fecha no deja de darle direcciones al chofer para que la lleven a su casa. En la década del 2020 le dieron por primera vez su celular, la conectaron por WhatsApp y le pusieron YouTube en su televisión. A la fecha confunde el teléfono inalámbrico con el control remoto. Coloca el celular en su oreja cuando estamos en videollamada. Pero es feliz porque puede ver todas las repeticiones de su gordito por YouTube, como ella dice. Ah, y en estos últimos 100 años que estamos narrando de su vida, ha sido testigo del entierro del Papa Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Dicen que el Papa León XIV ya pidió que sea Chinita quien le arregle su funeral. Hoy, después de un siglo entero escuchando boleros, bailando danzón, escuchando la radio, viendo la televisión y poniéndose la videollamada en la oreja, Chinita sigue aquí gracias a su agua mágica de Jonugma.
Ella nos enseñó que el amor verdadero no siempre viene en un sobre, sino en un panezote bigotón. Que la vida eterna no está en un elixir escondido, sino en las historias que contamos, en los trapos que heredamos, Ya se están rompiendo mis chones. y en el cariño que seguimos pasando de corazón a corazón. Gracias a la familia y a los amigos y amigas que hemos adoptado como familia, que vinieron a compartir con mi hermana y conmigo este día tan especial. A cada uno de ustedes les hemos servido en su mesa el agua de la vida eterna, de Hunuk-Ma. Pero antes de beberla, veamos el epílogo de esta historia. Pero yo era muy berrinchuda, ¿te acuerdas? ¿Eras? Y me dice papá, oye China, ya no tengo dinero para que cenemos. Y fuimos a misa en la tarde y terminando la misa hubo un bautizo. Pues yo me tiré al suelo con los chiquitos a recoger porque necesitábamos, porque no teníamos ni que desayunar ni que cenar. Por eso mi mamá me decía, tú no creces porque tu maldito carácter no te deja crecer, me decía. A ver. Tú dime, ándale. A ver, ¿por qué te gusta tanto tu jardín? Porque un jardín siempre es bonito, tiene flores. Vas a tener muchos papás, vas a tener. Y más ahora que te digo que se acercaron todas las señoras a abrazarme y a felicitarme y todas preguntándome cómo le hice para llegar a los 11 años. ¡A los 11 años! Y ahí está la Chinita haciendo sentadillas. A ver, aprendan, señoras y señores. ¿Cómo no vas a llamar la atención si está chaparra, flaca? Calzas del 1. Eso. Exacto. Así no nada más jarana. No nada más jarana. Aquí no hay jarana. Aquí no más hay. Ahora sí, elevemos las copas y digamos felicidades, Chinita. Y salud.